Bhagavad Gita, la historia. Dentro del texto de Bhagavad Gita, Krishna se declara que el conocimiento del yoga que se encuentra en el libro fue enseñado a la humanidad desde el comienzo de su existencia. Como resumen, se puede decir que el tema filosófico principal de Bhagavad Gita es la explicación de 5 conceptos básicos o 5 verdades básicas. Ishvara, que es el orden supremo, que es Dios o Krishna. Jiva, que es la vida del ser, el alma, la entidad viviente. Prakriti, que es la materia. El karma, que es la acción. Y Kala, el tiempo. Krishna aconseja a Arjuna sobre la idea del Dharma o sobre la idea de la armonía universal y sobre las obligaciones. Comienza con las creencias de que el alma es eterna e inmortal. Cualquier muerte en el campo de batalla supondría solo despojarse del cuerpo, pero el alma permanecería. Las dudas de Arjuna provenían de no entender de una manera clara la naturaleza de las cosas, el privilegio de lo irreal sobre lo real. Su miedo y su reticencia se convirtió en un impedimento para alcanzar un equilibrio en el orden dármico universal. Esencialmente, Arjuna desea abandonar la batalla, desea dejar de realizar las acciones, y Krishna le advierte, sin embargo, que sin acciones el cosmos podría deteriorarse y la verdad se escondería. Cualquier muerte en el campo de batalla solo supondría el desprendimiento del cuerpo, pero el alma es permanente. Arjuna no logra entender la naturaleza de las cosas. Su prurito en matar es un impedimento para él, para el correcto Dharma. Esencialmente, Arjuna desea abandonar la batalla sin intervenir. Sin embargo, Krishna le advierte que si no interviene, el orden establecido se rompería. Krishna le explica claramente a Arjuna de que tiene que luchar porque es su deber como kshatriya. Ya en el segundo capítulo lo expliqué, pero como esta es una especie de resumen, porque es el prólogo para una introducción al Bhagavad Gita, lo repite nuevamente. El deber del kshatriya como guerrero es la de luchar, y sobre todo para poder establecer los principios dármicos, en el sentido de que Dharma significa el deber eterno. Cada persona tiene sus propios deberes y sus propias obligaciones. Y la obligación del kshatriya o del guerrero es la de luchar. Sobre todo en el caso de que ha perdido su derecho sobre su reino porque se lo han usurpado. Y le explica que en realidad las muertes que van a haber dentro de la batalla simplemente son cambios de cuerpo, porque el alma no se puede matar. Si tuviéramos ese principio básico, todos entendiéramos que realmente somos parte y porción de Dios y que somos almas espirituales y no este cuerpo material, los miedos no existirían, porque nosotros llevaríamos a cabo nuestra acción, nuestro dharma en este mundo sin ningún temor, porque sabríamos que en realidad todo lo que nos corresponde en este mundo, todo lo que tenemos que hacer en este mundo, es lo que debemos hacer y punto, es nuestro deber, es nuestro dharma. Y no habría tanto conflicto en el mundo porque todo el mundo no tendría tanto temor. Es el temor el que hace que la gente no crezca, no avance. Y la gente, los poderosos saben eso y entonces juegan con el temor de la gente. De hecho, las grandes campañas siempre son de temor, temor por la salud, y luego te esclavizan y te dicen es por tu bien, es por tu bien. Pero en realidad no es por el bien de la gente, es por el bien de las empresas que van a hacer algún negocio con tu miedo. La televisión y todos los medios o los miedos de comunicación solamente tienen como fin el tenerte atemorizado para poder controlarte, porque el temor no solamente te paraliza, sino que además te controla. Así que si podemos comprender lo que está diciendo Krishna, podríamos ser mucho más libres. Y en ese sentido Bhagavad Gita es muy claro.
Cada persona tiene un deber y debe ejecutarlo. Y es mejor ejecutar el propio deber y no ejecutar el deber del otro, porque eso es muy peligroso. Meterse en el camino de otro es muy peligroso. Es mejor llevar a cabo el propio deber, aunque sea defectuoso. Bueno, se va poniendo muy lindo, cada vez va enseñando mejor este prólogo sobre qué es lo que es el Bhagavad Gita, y juntos vamos a aprender cada día de qué va este libro de tanto conocimiento, que es la base del libro, es el libro base de la filosofía de la India desde hace ya 5000 años. Ya, hasta mañana. Hare Krishna. Namaste.